Para muchas personas, la música solo significa un medio de comunicación de expresiones, sentimientos, con un tono de voz y un ritmo diferente. Incluso, algunos solo le dan tributo al que compone e interpreta la música en el escenario. Sin embargo, esta idea ha cambiado con el paso de los años. Este día, 3 personas de distintas edades van a contar su experiencia con la música. El primero es Rogelio, un anciano de 82 años que ha vivido en carne propia la música y violencia de América Latina en el siglo XX. Yo me acuerdo que el musical, como hoy en día lo llaman las personas, se hacía alusión a un instrumento para la interpretación en función de la vida humana. Las personas podían hacer parte de cualquier manera en una actuación musical. No solamente era que el vocalista, que el pionero, que el guitarrista o que el compositor, sino también podían ser las personas que de una u otra manera hacían posible ese acto musical. Por ejemplo, la persona que estaba a cargo de las taquillas en el escenario, el que se hacía cargo de organizar el escenario, también hacía parte de ese acto musical. Y todos y cada una de esas personas eran partícipes o eran responsables de ese, ¿cómo lo digo?, de la naturaleza, la calidad, el éxito o el fracaso de ese acto musical. Con el paso del tiempo, la definición de música tuvo otro rumbo para las sociedades. Esta se usó como un medio de propagación de ideas revolucionarias o de inconformidad frente al Estado o cualquier sector público. En América Latina se formó cierta identidad por medio del musical. Las personas podían expresar todas las inconformidades sociales de manera pacífica. Yo me acuerdo que una vez en una plaza estábamos con unos amigos ahí reclamando nuestros derechos laborales. Esos muérganos querían que trabajáramos todo el día con un mínimo de dinero de lo que debían darnos. Debido a este tipo de hechos atrajo cada vez más personas, siguiendo esas tendencias nuevas de musicar que cada vez iban aumentando y acogiendo una mayor población. La situación política en la primera década del siglo XX trajo consigo un fuerte impacto entre las sociedades y el gobierno, lo que trajo grandes implicaciones en el campo tecnológico. Yo me acuerdo que en mi época, cuando era joven y bello, a principios del siglo XX, siempre existió un campo de tensión entre las clases bajas y las élites. Sin embargo, también existía un campo de tensión entre los hombres y las mujeres. Yo, por mi parte, pues me consideraba miembro de las clases bajas. Nosotros no requeríamos de los recursos electrónicos que hoy en día ofrecen. Y es precisamente aquí, en el siglo XX, donde aparece el sistema de estrellas y se crea un arma industrial donde el cine y la radio podían comercializar cualquier tipo de música a una mayor población, acompañado por la creación de nuevos sitios de socialización para transmitir la música. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo tenía presente que la música siempre recuerda el deber ser de cada persona o momento, porque ahí se encuentra el sentido de la vida y el acto de musicar. Uno de los mejores momentos que marcó significativamente mi infancia fue cuando a finales del siglo XIX dos grandes géneros musicales, que eran los corridos y el tango, tuvieron su máxima expresión en el siglo XX, gracias al cine. Los corridos tenían su origen en las clases bajas mexicanas. Esos querían transmitir por ellos todas las injusticias sociales a las que estaban sometidos diariamente. Y esto se reflejaba en un campo de tensión principalmente entre las élites y las clases bajas. Por otra parte, el tango se originó en las clases bajas de Buenos Aires. Su difusión se facilitó por la creación de las casas de inquilinatos, bares, licoreras y plazas. La siguiente persona que contará su vivencia musical es Estela, una señora de 30 años que está radicada en Colombia, pero vivió sus primeros años en Chile en la década de los 70. Bueno, yo nací en Chile, sin embargo ya llevo 20 años viviendo acá en Colombia y me siento más colombiana que chilena. Sin embargo, eso no lo pueden saber mis papás. Ellos son argentinos de corazón. Ellos vivían en la clase baja de Argentina, en esos barrios bajos de Buenos Aires. Sin embargo, allá no solamente vivían argentinos, sino que también llegaban inmigrantes de otras partes, con diferentes culturas. Esa cultura de ellos se mezcló con la de mis padres y generaron lo que se conoce como el tango. Yo siempre tuve cierto interés por ese tipo de música, me parecía muy bonita, que tenía
cierto carácter social. Yo les preguntaba de qué trataba el tango, por qué sentían tanta pasión. Ellos me respondían que las letras promovían la lucha social, como que tenían cierta idea de cómo debería ser la vida en Buenos Aires. Ellos me decían que básicamente habían dos tipos de tango. El primero era el tango anarquista, pero estos cantantes no sentían esa pasión por el tango, sino que simplemente por medio de sus canciones querían transmitir los ideales en contra del gobierno. No sé, eso a mí la verdad no me parece. A mí me gustaba más el otro tipo de tango, que era el de los poetas sensibilizados por la cuestión social. Ellos más bien promovían una revolución solidaria, donde no hubieran ni jerarquías ni poderes. Básicamente el primer tipo de tango era de la política al arte, y este último del arte a la política. Como ya les dije, yo nací en Chile, allá viví toda mi niñez, toda mi adolescencia, antes de venirme acá a Colombia. Yo nací allá porque mis papás se fueron a este país en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, encontraron lo mismo. Nosotros vivíamos en un barrio marginal, teníamos de vecinos obreros que se preocupaban mucho por su futuro, que no lo encontraban, estaban sometidos por el gobierno. Y todo esto llevó a una transformación social. Yo me acuerdo que lo que yo escuchaba cuando yo era joven y bella era la nueva canción chilena. Esta música era en pro de la revolución. Yo me movía en un círculo social de amigos que también querían ser revolucionarios, estar partícipes en esto para ser considerados incluso héroes. Yo me acuerdo de un amigo que incluso le pedía permiso a la mamá para poder ir a luchar en contra del gobierno. La música que a mí más me gustaba, las canciones, eran unas que tenían trasfondo militar. Aunque ahora que me pongo a ver, me parece hasta gracioso, no sé, o ilógico, que en estas canciones te enseñaran cómo usar las armas. La última que contará su experiencia con la música es Marcela, una joven de 17 años que vive en la ciudad de Medellín y ha convertido todo su estilo de vida en torno al rock. Viejo, el rock anhela reconocer a las personas marginales del sistema, todos aquellos que han sido excluidos de las decisiones omnipotentes de la sociedad. Además, que nosotros los jóvenes somos los que encabezamos ese género. Estamos aburridos de todo lo que los adultos nos meten, nos dicen que está correcto y que es incorrecto. Lo que el sistema de la sociedad nos ha metido en la cabeza. Lo bueno es que este género se ha esparcido por toda Latinoamérica. Guatemala, Colombia, Argentina. Las mujeres han sido reconocidas en el rock and roll. Ya el sistema patriarcal ha ido difuminando. Ya casi no hay presencia de él. Tenemos un reconocimiento mucho más amplio. En cuanto a las drogas, primero hablamos de la sexualidad. La sexualidad ya es mucho más liberal. Ya no está tan censurado como lo estaba antes. Y las drogas ya son más amplias. Ya hay tanta pendejada por eso. Porque viejo, vos nunca has sentido que haces eso. Porque yo lo que es importante es el sexo, las drogas y el rock and roll. El movimiento punk inició en Chile a finales de los años 70 y principios de los 80. Se instaura como un género de protesta contra el gobierno. Los jóvenes son los protagonistas, agraviados por el régimen que constriñe a los agentes marginados y subyugados. Además, los rechaza por tomar las decisiones más importantes de la sociedad. En Colombia, llegó a la clase baja de Medellín. Lo percibían como un reflejo de su realidad, el narcotráfico que estaba en su auge. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de los